Puerto Rico importa, y en el contexto de este año electoral en Estados Unidos, Puerto Rico importa quizás más que nunca antes. No lo digo por ser puertorriqueña. Puerto Rico es un archipiélago y un territorio no incorporado de Estados Unidos. Los puertorriqueños somos, desde que nacemos, ciudadanos estadounidenses. Y aunque los puertorriqueños que viven en el archipiélago no pueden votar para elegir al presidente de la Unión Americana, sí pueden participar en las primarias de los partidos demócrata y republicano. El 29 de marzo de 2020, los puertorriqueños irán a las urnas para elegir a 51 delegados, que en el verano, en la Convención Demócrata, ayudarán a elegir al candidato o candidata presidencial por el partido. 51 delegados. Son más delegados de lo que tienen 20 otros estados de la Unión. Y con una contienda tan reñida, cada delegado cuenta. Algunos candidatos demócratas parecieran al menos estar al tanto de la importancia de Puerto Rico. Bernie Sanders nombró a la alcaldesa de San Juan y declarada enemiga del presidente Donald Trump, Carmen Yulín, como copresidenta de su comité electoral. Joe Biden anunció que había conseguido el respaldo de más de 20 legisladores puertorriqueños en diciembre. Elizabeth Warren, por su parte, visitó a Puerto Rico poco después de anunciar su campaña. Y Michael Bloomberg compartió una propuesta para la isla en su página web en la que aboga porque Puerto Rico se convierta en un estado de Estados Unidos. Todos o casi todos los precandidatos demócratas han expresado su apoyo al pueblo puertorriqueño en los recientes desastres naturales, fiscales y políticos que han abatido al archipiélago, incluyendo una que otra crítica al manejo de la gestión Trump frente a la crisis. Una crisis que ha desencadenado en un éxodo de puertorriqueños a Estados Unidos, específicamente a estados como Nueva York y Florida. En 2018, después del huracán María, el número de puertorriqueños que se mudaron a Estados Unidos aumentó en más de un 35% en comparación con el año anterior. De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación Pew que se hizo en 2018, los puertorriqueños son el grupo hispano que más rápido ha ido creciendo en Florida en la última década, representando hoy un tercio de los votantes hispanos en el estado. Los puertorriqueños en Estados Unidos y en el archipiélago estamos observando a los precandidatos. ¿Le darán los políticos estadounidenses finalmente la importancia que se merece a Puerto Rico? Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, noche decisiva para la carrera demócrata. ¿Quién resultará opcionado de cara a la nominación? Científicos trabajan en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Le contamos cuánto podría tardar. ¿Qué nos dicen las cuentas de Twitter de los presidentes de América Latina sobre ellos? Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos con algunas noticias que nos han llamado la atención y en las cuales queremos profundizar, y la primera de ellas nos lleva a México. Luego de 1 año y 3 meses al frente del gobierno federal, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador registró una caída de 19 puntos en comparación con los primeros 3 meses de su mandato. A inicios de marzo de 2019, López Obrador gozaba de una aprobación del 78% entre los mexicanos. Esto según una encuesta realizada por Grupo Reforma. En este 2020, AMLO arrancó con una aprobación del 59% y una desaprobación del 35%. Esto quiere decir que el 55% de los mexicanos tiene confianza en que su presidente toma decisiones que benefician a su país. Además, el 67% lo ve como un mandatario simpático, el 60% lo considera justo, el 58% honesto, el 53% considera que habla con total verdad y el 48% tiene la percepción de que une al país.
Sin duda hemos visto un declive en las cifras con las cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mandato, pero siguen siendo cifras muy positivas, sobre todo para un presidente que lleva ya más de un año en el poder. Otra noticia, esta vez sobre el coronavirus, que no ha dejado de dar de qué hablar. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos como el CDC, fracasaron en su primer intento de producir un kit de prueba de diagnóstico, para el coronavirus. Este error puede haber aumentado los riesgos para la población del país estadounidense, donde ya se han registrado 6 muertes y más de un centenar de contagios. Ayer el presidente Donald Trump se reunió en la Casa Blanca con las compañías farmacéuticas más importantes del país y asegura que se está avanzando en una cura y una vacuna. Para hablar de este tema, saludamos ahora a la doctora Yolanda Cervantes, directora médica del área de vacunas de GlaxoSmithKline. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, ¿cómo es este proceso de desarrollar una vacuna para una enfermedad como el coronavirus? Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. En específico, para desarrollar una vacuna ante una emergencia, en este caso, que ha despertado un interés mundial, pues realmente se capitaliza toda la investigación que previamente se ha hecho para vacunas. En el caso específico de la vacuna para el coronavirus, diferentes técnicas que se han utilizado, por ejemplo, durante la pandemia de H1N1 en el 2009, en el que, por ejemplo, en el caso de GSK, desarrolló un sistema adyuvante. ¿Qué es esto? Un sistema que potencializa la respuesta de anticuerpos y favorece que se puedan producir más vacunas para que lleguen a más personas. Esto se alinea con colaboraciones que se han hecho a nivel global con universidades y academia para que cada quien desde sus diferentes trincheras contribuyan en una alianza para el desarrollo, en este caso, de nuevas vacunas ante esta emergencia del SARS-CoV-2. Bueno, pero esos plazos están por cumplirse. ¿Vamos a tener una vacuna antes de que finalice este año, el 2020? Lo que he revisado en las diferentes fuentes científicas y lo que se ha publicado recientemente es que hay un desarrollo acelerado de varias vacunas en las que, como mencioné, con diferentes tecnologías se está buscando tener la vacuna lo más pronto posible. La mayoría de las fuentes, incluida la Organización Mundial de la Salud, habla entre 12 a 18 meses para tener una vacuna, que si lo, comparamos con el desarrollo habitual de una vacuna que tarda en promedio 10 a 15 años, pues es un desarrollo acelerado. Como tú bien mencionas, se requiere que siga todos los pasos de la investigación, donde el primer objetivo generalmente es confirmar la seguridad de una vacuna, porque vamos a ir a personas sanas. Entonces, todas las fases del desarrollo de vacunas se siguen. En algunos casos puede ya haber un adelanto. Permíteme darte un ejemplo. Por ejemplo, en la pandemia del H1N1 en el 2009, ya había antes una vacuna prepandémica. Ya había una plataforma tecnológica, ya había una vacuna previamente probada, que había seguido todas las fases del desarrollo y que lo que se hizo fue ahora integrar el antígeno, que en este caso era el virus H1N1. En este caso hay diferentes desarrollos, algunos de estos considero que puedan tener esta tecnología, pero estos avances, pero definitivamente se tienen que seguir todos los pasos requeridos para la investigación clínica con este objetivo prioritario de confirmar seguridad y posteriormente lo que se conoce como eficacia o asegurar que también protege contra la enfermedad. ¿Ya hay medicamentos en el mercado que puedan ser efectivos para combatir esta enfermedad? Lo que sabemos también o lo que se ha publicado es que hay varios antivirales que están siendo probados en este momento. Hasta ahora no hay uno que haya sido identificado como el único o el que está tratando esta enfermedad. En este momento principalmente son las medidas de cuidados generales que se siguen.
ante cualquier cuadro respiratorio y estar muy atentos en caso de desarrollar medidas de alarma como fiebre o un fuerte ataque al estado general, pues asegurarse que están yendo rápidamente con su médico, ¿no? No tenemos ahora un tratamiento específico, lo que sí es importante mencionar que los tratamientos, por ejemplo, identificados para influenza son para influenza y son diferentes a los que potencialmente pueden ser benéficos para este coronavirus. Doctora, así como usted dice, no hay tratamiento y la atención a esta enfermedad tiene que ver más con los cuidados que asume la persona. ¿Podríamos decir que América Latina, una región como América Latina, está preparada para enfrentarse a un brote de esta enfermedad? Sí, bueno, son diferentes factores. De hecho, justo este tema lo estaba revisando recientemente para poner en contexto la importancia en este momento de la epidemia del coronavirus COV-2 y también para ponerlo, dimensionarlo en comparación con sus, primos cercanos de virus como el SARS, que fue en el 2002, o el MERS en el 2012, donde tenían una mortalidad del primero del 10%, el segundo del 37%, y en este caso sabemos que cada vez las cifras se han ido ajustando hasta hablar de una mortalidad entre el 2 o el 3%, que incluso varía entre las diferentes países o naciones que se han visto impactadas. Creo que el mensaje ahí más importante es que tiene que ver tanto con la persona en sí, o sea, en este momento sabemos que afecta principalmente a personas de edad mayor o con otras enfermedades asociadas. El otro factor muy importante es el que tengan un acceso al hospital, que no se esperen a estar muy tarde para asistir a un médico. Por eso decíamos que es importante, si una persona tiene fiebre, ataque al estado general, se sienta muy mal, potencialmente tiene algún factor de riesgo de haber estado viajando a los lugares que sabemos donde se inició esta epidemia, o si ha estado en contacto con alguien que ha estado enfermo, que pueda tener datos de alarma, que llegue rápidamente a un hospital, que no se espere para asistir a su hospital más cercano. Por otro lado, tampoco es toda persona que tenga secreción nasal tiene que asistir al hospital, porque entonces tampoco no estamos siendo congruentes con que es principalmente las personas que tienen una afectación grave, ¿no? Entonces varía el resultado, como tú dices, como el desenlace de estos casos, dependiendo del individuo, dependiendo del lugar en donde está, dependiendo si tiene otras comorbilidades, y de que realmente estemos muy atentos a estos datos de alerta, ¿no? Se trata de la doctora Yolanda Cervantes, directora médica del área de vacunas de GlaxoSmithKline. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y con eso vamos a una breve pausa, ya regresamos con más de Cuestión de Poder. Hablamos ahora de redes sociales y de presidentes latinoamericanos, y lo vamos a hacer de la mano de María de los Ángeles Laza, la doctora en Ciencias Políticas y en Políticas Públicas, que acaba de publicar un estudio que se llama Seguime y te sigo. ¿Qué nos dicen las cuentas de Twitter de los presidentes de América Latina? María de los Ángeles, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Alexandra. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, ¿a qué conclusiones te llevó esto de analizar las cuentas de Twitter de los presidentes latinoamericanos? Bueno, en el estudio lo que hago es comparar 4 redes, 3 locales de Argentina y finalmente la de presidentes latinoamericanos, como bien vos decías. Y la red de presidentes latinoamericanos tiene, respecto de las otras redes que comparo, algunas particularidades. La primera es que tiene, por ejemplo, 2 nodos completamente desconectados, que son los nodos de... Cada nodo es un presidente, ¿no? Los nodos de Evo Morales y Jovenel Moïse de Haití, por ejemplo. Y esto significa que ningún presidente los sigue a ellos y ellos no siguen a ningún presidente. Es decir, son nodos completamente desconectados de la red. Es una curiosidad, puesto que las redes generalmente tienen a todos sus nodos conectados.
Otra particularidad es que se encuentra una red, es una red medianamente intensa, lo que significa que hay follows y followbacks, que son los indicadores que yo mido en la red, pero ese follow y followback no es uniforme en toda la red. Y uno, por ejemplo, puede ver una red bastante cohesionada, pero tiene un apéndice esa red, es decir, un nodo que se cae de la red, que es el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, por ejemplo. Es un nodo grande porque tiene muchos seguidores, pero está conectado por una sola arista a la red, que es con el presidente Miguel Díaz-Canel de Cuba. Entonces, es interesante ver cómo por ahí la posición aislada, si se quiere, de Maduro en América Latina, si es que asumimos que tiene una posición aislada, se ve reflejada en la red, algo que contrasta notablemente con por ejemplo, la posición de Juan Guaidó, que está integrado a la red y tiene muchos follow y follow back con el resto de lo que él considera que son sus pares, ¿no? Que son el resto de los presidentes latinoamericanos. Esas son quizás dos características que me atrevería en primer punto a señalar del estudio. Hablemos un poquito más esto de los follows y followbacks que mencionas, esto de seguirme y te sigo. ¿Son indicadores estos follows y followback del nivel, por ejemplo, de polarización que puede existir dentro de la región? Sí, Alexandra, mira, quizás una manera muy fácil de entenderlo es esta, ¿no? No solo es un indicador de polarización, sino también de las preferencias de los electores, de los candidatos políticos. ¿Y a qué voy con esto? Imaginemos que un país está en crisis económica y uno quiere dar cuenta de esa crisis económica. Lo primero que hace es ver, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, si hay retracción o no dentro de ese sistema económico. Ahora, cuando uno quiere dar cuenta de la polarización política dentro de un sistema político o de las preferencias de los actores políticos, ¿qué indicador toma? Bueno, usualmente eran los partidos políticos, es decir, había un partido político de izquierda que presentaba candidatos de izquierda, un partido político de derecha que presentaba candidatos de derecha, y uno como elector elegía a uno o a otro en ese mercado electoral. Ahora, uno pasa en América Latina y en todo el mundo que tenés candidatos como Nayib Bukele, por ejemplo, presidente de El Salvador, que hace toda su militancia de juventud en la izquierda y después se presenta por la derecha, por un partido de derecha. Entonces, a uno como elector dice, wow, ¿qué es esto, digamos? ¿Cómo canalizo mis preferencias electorales en ese mercado tan difuso? Y esto ocurre porque después de la caída del muro de Berlín, si se quiere, las ideologías radicales dejan de jugar un juego en el mercado electoral y por lo tanto dejan de ordenar las preferencias electorales. Entonces hay que buscar otros indicadores que den cuenta de un nuevo fenómeno que son los personalismos. Entonces tenemos, por ejemplo, polarización, personalismos dentro del esquema político y partidos políticos que no necesariamente representan la ideología de sus candidatos. Y uno como elector dice, bueno, ¿qué indicadores tomo? Y se me ocurrió que los follows y followbacks en Twitter eran un buen indicador de los personalismos y de las preferencias políticas de los presidentes en este caso. Pero perfectamente puede ser un indicador de la polarización, como hubo dos estudios en el Reino Unido en 2015 y en España en 2019, que es evidente cómo los follows y followbacks de los diputados condice perfectamente con la polarización que se registra en la Cámara Baja, por ejemplo, de España, en la Cámara de Diputados, en función de los votos de los legisladores. En el estudio llegas a la conclusión de que hay ciertos grupos, ¿no? Dependiendo de los presidentes cuyas cuentas de Twitter estudias, hay ciertos grupos que están, digamos que, cohesionados en torno a ideologías políticas. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, eso es una de las facilidades que nos da ahora el uso de software estadísticos. Y efectivamente, uno analiza la red, pero después dentro de la red, imagínense como un grupo de alumnos en un aula. Dentro del grupo de alumnos hay favoritismos, digamos, yo me llevo mejor con mis dos compañeras de curso, o hay un grupo de amigos que se llevan mejor porque juegan al fútbol en el recreo. Con los presidentes pasa lo mismo. Uno analiza la red de todos los presidentes latinoamericanos, sacando aquellos que no tienen Twitter, obviamente, y se encuentra con tres grupos. Un primer grupo que hoy por hoy, digamos, nuclea a Alberto Fernández de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México, Miguel Díaz-Canel de Cuba y Maduro de Venezuela. Ese es como un primer grupo. Esto significa que dentro de la red de follows y followbacks, ellos están más cohesionados, hay un grupo de pertenencia. El segundo grupo es un grupo que nuclea a los presidentes de Centroamérica más a Lenín de Ecuador. Digamos, es un grupo como de pertenencia regional. Y hay un tercer grupo que es un grupo que está nucleado en torno a una ideología de derecha, si se quiere,
que sería Iván Duque, el presidente de Colombia, Bolsonaro de Brasil, Áñez de Bolivia, Guaidó de Venezuela, también está en ese grupo, Abdo de Paraguay, Vizcarra de Perú, Piñera de Chile y Luis Lacalle Pou, que es el próximo presidente que va a asumir en Uruguay, y que decidí incluirlo en el estudio porque Tabaré Vázquez, que es el actual presidente, no tiene cuenta de Twitter. Mejor dicho, creó una cuenta de Twitter, no la usó nunca, y el nuevo presidente que va a asumir sí. Y es curioso cómo ya, digamos, tiene un grupo de pertenencia, aunque todavía no haya asumido. Pero, digamos, en la red están estos tres grupos bien diferenciados, más los dos nodos desconectados que mencionaba antes, que son Morales y Moise de Haití. Más allá de las redes sociales, ¿estas cohesiones en estos grupos que mencionas tienen algún impacto real? Bueno, ese es el gran desafío para los politólogos. Si estos indicadores no convencionales tienen correlación con la realidad. Si me apuras un poco, yo diría que sí, digamos, es bastante evidente. Por ejemplo, yo me tomé la licencia de incluir a Mauricio Macri. Como soy argentina, me llamaba la atención a ver si Mauricio Macri pertenecía a otro grupo y Alberto Fernández, el actual presidente, a otro. Y efectivamente sí, pertenecen a grupos distintos. Y uno puede ver cómo Alberto Fernández, por ejemplo, antes de asumir, su primer viaje como ya presidente electo, no todavía oficial, fue a México a visitar a López Obrador. Y hay un follow back muy marcado de Alberto Fernández a López Obrador en México. Entonces, digamos, creo que es un indicador no convencional muy interesante a la hora de analizar también la realidad política de América Latina. Hablemos un poco de cómo puede interpretar esto un ciudadano común, nuestra audiencia. Cada vez que escribo, porque este estudio lo hice, digamos, para un blog personal que tengo, y siempre, digamos, mi idea siempre es transmitir como política para el elector promedio que trabaja y no necesariamente tiene mucho tiempo para consumir noticias o estar todo el día informado, pero de cualquier manera elige, porque tiene voto, tiene derecho a voto, y tiene la responsabilidad cívica de informarse antes de votar. Entonces, este es un indicador no convencional que si uno tiene preferencias ideológicas y sabe que determinado candidato en Twitter sigue a presidentes de la misma preferencia ideológica, quizás sirva, digamos, para orientar mejor el voto a la hora de votar, por ejemplo. Esa fue también la intención un poco del post, que sirva para el votante promedio sin mucha preparación y que no necesariamente consume noticias todo el día, para votar informadamente. ¿En tu investigación te topaste con que había algún presidente que es más popular en Twitter o menos popular que otro? Sí, sabes que es muy interesante el caso de Nayib Bukele, por ejemplo, que se lo conoce en toda América Latina como el presidente tuitero, que da órdenes por Twitter, que le ordena cosas a los ministros por Twitter, pero el presidente, paradójicamente, que gobierna a través de las redes, no es el más popular. El más popular es Cortizo, de Panamá, que está al centro de la red y sigue y recibe follows de un montón de presidentes. Y similarmente, otro presidente, o presidente electo, si se quiere, es Guaidó. También no está bien centrado en la red, pero tiene muchos follows y follow back del resto de lo que considera sus pares. Y es interesante, Cortizo es el más popular, no así Bukele de El Salvador, que es paradójico, ¿no? Hablemos de lo que esto significa para las formas de gobernar y el rol que pueden jugar las redes sociales en ello. Este estudio apunta hacia que nos estamos enfrentando a una nueva forma de gobernar, y si no, ir tan allá a que están cambiando la manera en que se gobierna hoy día. Bueno, en las redes sociales hay Mario Riorda, que es un famoso politólogo acá argentino que se dedica a la comunicación política. Tiene un estudio muy interesante que se llama El Eternauta, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que analiza el uso que hacen los presidentes y en realidad los alcaldes, creo que era, de las redes sociales y cómo interactúan con la gente. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que es que dice: los presidentes, o en realidad los líderes políticos en Twitter, prácticamente monologan, no interactúan con la gente.
informan electoralmente o políticas públicas una vez que ya han sido electos o durante la campaña electoral, pero no dialogan prácticamente con la gente. Y algo muy interesante de esto es que yo aprovecho el hecho de que no hay todavía muchos estudios sobre este tema, sobre los follows y follow-backs, para encontrarme con presidentes no alertados sobre este tema. ¿Por qué? Porque si ya saben, por ejemplo, que vemos este indicador de follows y follow-backs para analizar sus preferencias ideológicas, muy probablemente le den follows y follow-backs a todo el mundo. No con la intención de generar diálogo en la región, ni mucho menos, sino para evitar este tipo de indicadores no convencionales que den cuenta de sus preferencias ideológicas. Pero es muy interesante, digamos, es como decías vos, ciertamente presenta dilemas más que abre nuevas formas de gobernar. ¿Deberían integrar las redes a la forma de gobernar? Sí, por supuesto. ¿Deberían hablar más, interactuar más con el electorado? Sí, por supuesto, pero no es lo que ocurre. ¿Esto es así en todos los casos? De todos los presidentes en los que centraste la investigación, los resultados es que la mayoría utiliza la plataforma más como una plataforma de monólogo que para buscar interactuar con sus seguidores. Sí, efectivamente. Perdón que sea muy insistente con el caso de Bukele, pero es quizás el caso paradigmático porque es el presidente que ha sido presentado en todos lados como el presidente tuitero. Bukele no solo es para monologar, sino que es como una extensión de los decretos presidenciales. Da órdenes a través de Twitter, es más que un monólogo. Pero quizás, no sé si alertado por la situación o porque simplemente es como una forma de mostrar su voluntad dialoguista, el Twitter de Alberto Fernández, el actual presidente argentino, por ejemplo, uno ve que interactúa mucho con la gente, incluso en asuntos no políticos ni electorales, que es muy llamativo. Obviamente ahora menos, digamos, también el trajín de la gestión hace que el presidente no puede estar tuiteando y pensemos que la mayoría de ellos tienen community managers que le manejan las redes, pero sí Alberto Fernández tiene, digamos, una voluntad más dialoguista, pero en términos generales son monólogos. Una conversación muy interesante, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles Laza, doctora en Ciencias Políticas y autora de este estudio tan interesante, Seguime y te sigo, que nos dicen las cuentas de Twitter de los presidentes de América Latina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Alexandra. Y con eso vamos a hacer una breve pausa, ya continuamos con más de esta edición de Cuestión de Poder. Super martes, día crucial en el camino hacia elegir al candidato presidencial que representará al Partido Demócrata en los comicios de noviembre. Hoy votan 14 estados, entre ellos 2 de los más poblados, California y Texas. Y para hablar de todo esto tenemos en el estudio, hoy nos acompañan Israel Ortega, analista conservador y vocero de la Iniciativa Libre. Bienvenido, Israel. Gracias. Y también con nosotros Juan González, analista demócrata y ex asesor de Joe Biden. Gracias por la invitación. Desde 1984, 17 de los 18 precandidatos que ganaron el supermartes de cada partido se han quedado con la nominación. Empiezo contigo. ¿Qué es el pronóstico que tienes para un día tan importante como hoy? Muy bueno para el vicepresidente Biden. También se tiene que saber que Carolina del Sur elige a los presidentes de los Estados Unidos. Bill Clinton perdió Iowa, New Hampshire y Nevada, pero ganó Carolina del Sur y siguió a ser el presidente. En el concurso de hoy, Texas y California son los estados que más delegados tienen para la elección. Y ahorita Sanders es el favorito en California y Biden está un poco por encima en Texas, pero lo que no se ha visto en las encuestas ahora es todo el apoyo que recibió el vicepresidente ayer. Todos yo creo que esperamos que en algún momento Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar y ojalá Beto O'Rourke en algún momento iban a apoyar al vicepresidente, pero nadie esperaba que fueran todos el mismo día. Salieron un par de encuestas esta mañana y el sitio de web 538, que hace muchas encuestas como tú sabes, dice que ahora el vicepresidente Biden tiene un porcentaje del 65% de poder ganar una pluralidad de los delegados ya entrando a la Convención Nacional en julio. Pero eso hay que esperar, ¿no? Yo siento que el vicepresidente le va a ir muy bien y por lo menos ahora con ese apoyo va a llegar a viabilidad en estados donde él no es tan competitivo. O sea, Sanders, para hablar sobre el panorama nacional,
En el norte y en el oeste le está yendo muy bien en las encuestas, mientras que al vicepresidente Biden en el sur, él está ganando todos los estados, Tennessee, Alabama, Arkansas, Oklahoma, en todos está muy por delante de Bernie Sanders. La pregunta ahora es por dónde va a ir California y por dónde va a ir Texas. Yo creo que el apoyo de Pete Buttigieg va a ayudar mucho al vicepresidente y es posible que sea una sorpresa, que él gane California y eso puede ser algo que selle la nominación para él. Hablemos de una pregunta que abro a la mesa, ¿no? Hablas de la retirada de Steyer, Klobuchar, Buttigieg y del apoyo que entregan Buttigieg y Klobuchar al presidente Biden. ¿Es necesariamente eso un apoyo que se va a llevar Biden? Posiblemente. Creo que esa es la gran incertidumbre para los demócratas esta noche, ¿no? Hay obviamente dos alas en el Partido Demócrata. Una ala que es la ala de Bernie Sanders, que es mucho más progresista, y después tienes la ala que es más moderada, más pragmática, y que teme que si nominan a un socialista demócrata como Bernie Sanders, que posiblemente podrían perder la elección presidencial. Así que creo que para mí la gran pregunta, además de lo que pase en California y en Texas, es también la figura de Bloomberg, Mike Bloomberg, ¿no? que ha invertido tantos millones de dólares en California y en Texas, y que va a ser su primera apariencia, ¿no? En lo que es un voto, porque anteriormente no estaba en las encuestas, no estaba en la etiqueta, en el ballot. Así que eso posiblemente podría complicar que Biden tenga los votos que necesita ganar para ganar más delegados y tratar de acortar la distancia que ha acumulado el senador de Vermont. Sí, de acuerdo. Y Bloomberg ha invertido 410 millones de dólares, que es todo lo que gastó la campaña de Hillary Clinton durante toda la campaña electoral. Entonces es una cantidad increíble y se ha sentido. En algunos estados Bloomberg está en doble dígitos, tiene 20% del apoyo y es alguien que es muy, muy competitivo. Pero este tema del dinero, ¿puede comprar una campaña, gana una campaña, consigue votos? El reto es que hay estados donde... Yo vi un mapa que hizo el New York Times hace un par de días donde los candidatos tradicionalmente, donde ellos compran espacio en la televisión y lo compararon con lo que hizo Bloomberg, y Bloomberg está en todo el país. No solo eso, sino que en estados como la Florida, él está subiendo en las encuestas porque cada vez que uno prende la televisión, ahí está Bloomberg. No están viendo... cómo le fue tan mal en los debates, esto lo están viendo en la televisión, que es totalmente arreglado y es y con un script. Entonces veremos. Yo creo que Bloomberg, como dice Israel, es un factor real. Lo que sí le está quedando muy claro a los demócratas es que vamos a ir hacia una convención en julio, una convención dividida, en donde uno de los candidatos tendrá la pluralidad, pero no la gran mayoría de los votos, y eso ya es algo que se va a tener que negociar. Si yo pudiera responder a tu pregunta, yo siento que lo que estamos viendo de Tom Steyer y posiblemente con Mike Bloomberg, creo que es una defensa a no tener límite en la contribución a los políticos, a los partidos políticos y a candidatos. Muchos han criticado, ¿no?, de que se está invirtiendo tanto dinero, que candidatos gastan tanta plata para elecciones, pero al final del día el pueblo y el electorado va a decidir, ¿no? Y lo que vimos es que no. El simplemente tener dinero no garantiza que vas a ser el candidato de tu Partido Demócrata. Yo creo que un buen ejemplo es Tom Steyer, que gastó mucho dinero y al final del día la gente del Partido Demócrata no quiso votar por él, y lo estamos viendo con Mike Bloomberg. Como señalaste, él tuvo una pésima actuación en el debate hace un par de semanas y ninguna cantidad de dinero pudo ayudar lo que pasó esa noche. Así que yo mi parte, para tu pregunta, yo siento que no deberíamos preocuparnos tanto con tanto dinero que está en la política. Es una realidad y creo que no afecta al final del día los resultados. Hablabas anteriormente del apoyo que ha recibido Bernie Sanders en estados del oeste, como California, en Texas, lo vimos en Nevada. Son estados donde hay unas grandes poblaciones de latinos. ¿Por qué tanto apoyo de parte de la comunidad latina a Bernie Sanders? Bueno, yo no diría que es la comunidad latina, sino la gente joven.
porque si tú ves en Carolina del Sur, Biden ganó la mayoría del voto latino en Carolina del Sur. Entonces, yo creo que cuando la campaña de Sanders dice que ellos tienen la mayoría del apoyo en la comunidad latina, no es necesariamente cierto cuando uno ve los resultados de las elecciones. Pero es cierto, yo creo que Bernie Sanders tiene una capacidad impresionante de movilizar a la gente con su discurso, porque ¿quién no está de acuerdo con tener seguro médico, ¿no? Con no tener que pagar por la universidad? El problema es cuando ya uno entra en detalles y tiene que explicar cómo va a pagar por sus iniciativas. Y número dos, cuando uno toma en cuenta la historia de Bernie Sanders, que es independiente, pero está postulándose, que no es demócrata, pero se está postulando en una elección demócrata. Él ha pasado, yo creo que 7 piezas de legislación durante sus décadas en el Congreso. No ha hecho mucho de nada. Entonces, en cuanto a tener impacto, yo creo que toda esa energía detrás de Sanders va a chocar con la dura realidad de que estamos en un país donde la mitad es republicana y donde uno tiene que buscar soluciones que van hacia el medio. El problema con la primaria demócrata es que la primaria demócrata jala el partido hacia la izquierda, pero para que gane un candidato demócrata en la elección general tiene que ir hacia el centro. Entonces ese es un debate que estamos teniendo con el partido en cuanto a cuál es la identidad nuestra, y eso yo creo que es una fortaleza, tener una diversidad de perspectivas, de puntos de vista. Pero al fin y al cabo, cuando uno va a postularse a la presidencia de los Estados Unidos, no es solo el presidente de los demócratas, sino de todos los ciudadanos de este país. Retomemos el tema de los latinos, porque hay quienes argumentan que la falta de apoyo o el mayor apoyo que se ve de parte de los latinos a una figura como Bernie Sanders tiene que ver con que la comunidad latina no le perdona a Joe Biden las deportaciones que ocurrieron durante el gobierno de Barack Obama, a quien tildaron de deportador en jefe. ¿Cómo respondes a...? Bueno, hay que tomar en cuenta que el Latino Victory Fund apoyó al vicepresidente para la elección. El presidente lanzó un plan migratorio que la comunidad latina y varios grupos que trabajan en este tema han apoyado como algo que balancea la responsabilidad de un presidente de enforzar las leyes migratorias del país, y otra en donde pues tratamos a los latinos que vienen aquí en búsqueda de oportunidad con dignidad y con respeto. El debate, y eso es algo que el vicepresidente tuvo en entrevista con Jorge Ramos, donde él le hizo esta misma pregunta, los números que están usando no son totalmente los correctos. Y te digo porque brevemente, cuando entró la administración de Obama, en vez de retornar a personas que llegaron a la frontera sin registrarlos, los registraron y formalmente los deportaron. Pero en su totalidad, la administración Obama deportó, creo que un total de 3 millones de personas, y las anteriores fueron 10, fueron 12, y el enfoque de la administración fue una en donde, en vez de ir tras todo el mundo que era undocumentado, enfocar los recursos limitados del Estado en personas que eran una amenaza en contra de la seguridad nacional del país. Creo que también otro tema también que surge, ¿no? Yo lo escucho esto hablando con la comunidad latina. Nuestro grupo tiene una presencia en más de 11 estados y se habla acerca de, mira, el presidente Barack Obama y los demócratas tuvieron control de las 3, o sea, el Congreso, de las 2 cámaras, ¿no? La Cámara Baja, el Senado y la presidencia, obviamente, ¿no? Y no se tomó acción en el tema migratorio. Y creo que eso va a ser un tema que para algunos latinos va a ser difícil, ¿no? Perdonar al vicepresidente. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo siento que lo que estamos buscando ahora es a un presidente que esté dispuesto a trabajar con el otro partido, ¿no? Porque creo que estamos cansados de tanta polémica, de tanta división, y hay temas reales, ¿no? Que tenemos que solucionar como un país, y nuestro grupo está tratando de avanzar el tema migratorio. Los soñadores, por ejemplo, como sabemos, la Corte Suprema va a lidiar con el tema, pero para nosotros la Corte Suprema no debería decidir el futuro de los soñadores. Eso debe ser el papel del Congreso, y ojalá y la única forma, en mi punto de vista y nuestro punto de vista, cómo se va a hacer algo permanente, es si los dos partidos trabajan juntos. Y sabes que, Alejandro, para cerrar el tema bien rápido, es algo que a mí me molesta es que la gente
los votantes, o no ha salido mucho, es el récord de Bernie Sanders en el tema migratorio. Si uno ve el récord de él en el Senado y en el Congreso, él tiene uno de los récords más anti-inmigración de todos los candidatos demócratas que ahora se están postulando. Nadie está hablando de eso. Sí, es cierto. Y eso es porque le hace promesas falsas, ¿no? Sí, es cierto. Hablabas anteriormente de que nos estamos enfrentando posiblemente a una convención demócrata dividida, pero pasemos un poco al escenario de los pronósticos. En el caso de que pudiésemos vislumbrar un candidato presidencial por el Partido Demócrata para ser contrincante del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ¿quién sería, en su opinión, el mejor candidato para Trump? Bueno, yo creo que lo que tiene a favor Trump es la economía, ¿no? Obviamente él está lidiando con lo que es este virus, de coronavirus, ¿no? Y cualquier cosa puede pasar, ¿no? De marzo a noviembre la economía puede cambiar, ¿no? Pero creo que la economía es muy fuerte y eso creo que va a figurar, ¿no? En parte de la campaña del presidente Donald Trump. Yo creo que para mí el hecho que Joe Biden posiblemente pueda tratar de ganarle votos a Trump en Michigan, en Pensilvania, estados donde, como sabemos, el presidente hizo muy bien en 2016. Eso podría figurar un problema para el presidente. Pero con lo de Sanders, yo creo que si Sanders no es el nominado, mi pregunta es, ¿cuánto de los Sanders, los que apoyaron a Sanders, van a decir no voy a votar por Biden? O sea, para mí es Sanders o nadie. Y creo que esto podría figurar mucho más que en el año 2016, porque para algunos de Sanders van a decir, mira, nuevamente nos quitaron la nominación 2 veces, y creo que eso va a ser un problema para los demócratas. Hablemos actualmente la pugna por la candidatura presidencial, al menos, bueno, en general, para estos comicios que se celebran en noviembre, se lucha entre 4 hombres blancos septuagenarios, Joe Biden, Bernie Sanders, el actual inquilino de la Casa Blanca, y Mike Bloomberg. Esto hace que la figura del vicepresidente cobre aún mayor importancia. Quiero hablar brevemente de eso. ¿Cuáles son los candidatos? ¿A quiénes tenemos? Bueno, obviamente Pete Buttigieg es alguien que una campaña que nadie pensó que iba a tener mucho éxito, y él pudo recaudar una cantidad enorme de fondos y ser una persona, un contrincante viable. Él es alguien que a mí me gusta bastante. Pero también, como dices, la falta de diversidad entre los candidatos, personas como Kamala Harris, si ella sale a apoyar al presidente, es alguien que yo creo que sería también, o Amy Klobuchar, que es alguien que puede ayudar en el estado de Minnesota. Son personas que serían una oportunidad para tener la primera vicepresidenta mujer, mucho igual, sino más calificada que los hombres que podrían estar en esa posición. Sería yo creo que un paso histórico para un vicepresidente. Yo creo que si es Biden que es el nominado, creo que la ala progresista de Sanders va a querer a alguien como él, como ellos, ¿no? Entonces creo que nominando a otra persona o teniendo un vicepresidente, una vicepresidenta que sea muy al estilo de Joe Biden, no sé si eso encaje. Yo creo que sin duda van a tratar de buscar una mujer, a un grupo minoritario que represente el boleto, porque si no, creo que nuevamente la energía, ¿no?, que creo que estamos viendo de la campaña de Sanders, eso es lo que le hace falta a Biden. Y creo que no me sorprendería si Biden escoge a alguien como alguien muy progresista en la Cámara Baja, que le dé ese ánimo que necesita. Es el análisis de nuestros invitados: Israel Ortega, analista conservador y vocero de la iniciativa Libre, y Juan González, analista demócrata y ex asesor de Joe Biden. Con estos comentarios vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con más de Cuestión de Poder. Y llegó la hora de la cultura aquí en Cuestión de Poder. Hoy la recomendación nos llega de la mano de Alfonso Díaz. Alfonso, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Alexandra, qué gusto saludarte. Hoy mi recomendación nos lleva al género de la ciencia ficción. Ya se encuentra disponible en la plataforma de contenidos audiovisuales en línea Netflix la segunda temporada de la serie Altered Carbon. ¿Y por qué vale la pena? Listo, aquí voy. Esta serie web fue creada por Laetka Kalogridis y está basada en la novela cyberpunk del mismo nombre, escrita por Richard K. Morgan en el 2002. Lo tienen, muchas gracias Alfonso, esa es la recomendación de hoy. Altered Carbon, que la pueden ver en Netflix. Hasta una próxima ocasión, saludos a ti y a tu audiencia.
Y con eso hemos llegado al final de esta edición de Cuestión de Poder. Soy Alexandra Colón Amil, en sustitución de Gustavo Alegret. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima ocasión.